La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Así es, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados. Saludos especiales a todos ustedes, gracias por dejarnos acompañarles. Por supuesto, les recuerdo que las líneas telefónicas siguen abiertas para todos ustedes en la Unión Americana. 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Perfecto, bueno, pues vamos a hacer un enlace con un gran amigo, investigador, director de CIFEA, que es un grupo de investigación más antiguo del fenómeno OVNI en México. Está con nosotros Carlos Guzmán. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido al programa de Los Velados. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches a ti y a tu equipo y desde luego a todos los radioescuchas de tu programa. Pues nuevamente muchas gracias por estar con ustedes. Al contrario, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, pues siempre compartir información muy interesante, que por cierto, pues este fin de semana, el domingo estarás con nosotros en la Feria de los Velados, comentando un caso muy interesante que viene dentro de los libros que has escrito respecto a la ufología en México, que es el caso del piloto Pacheco Pérez, ¿verdad? Si no me equivoco, que es una situación muy interesante que ya nos has comentado aquí en el programa y que la gente puede encontrar en ambos libros que tienes, tanto en español como en inglés de este caso, ¿no? Sí, efectivamente, Víctor, pues es un caso que ocurrió allá en junio de 1976, han pasado ya 30 y tantos años. Sí. Y este caso, junto con el otro de Carlos Antonio de los Santos, pues son realmente los casos más espectaculares que pudiéramos nosotros mencionar de estos encuentros de ovnis con aviones, que efectivamente, bien que lo comentas, está narrado el caso en el libro de los ovnis y la aviación mexicano, publicado allá en principios del 2001, fines del 2001, y nuevamente puesto en el libro que hace 2-3 meses se acaba de publicar en la Unión Americana de ovnis en México, sobre precisamente también la temática de los encuentros de ovnis con aviones. Y bueno, salta nuevamente al estar presente, a hacer recordado el caso, sí, porque, bueno, estas personas que vinieron de el canal de The History, pues tuvieron mucho interés en nuevamente revivir y relatar esta historia de Pacheco Pérez. Fíjate que es algo muy interesante porque, bueno, aparte del contacto o el encuentro que hubo entre estos pilotos con sus aeronaves y los objetos voladores, el caso de Pacheco Pérez es interesante porque sale también de una situación en la cual él, o a través de él, supuestos seres extraterrestres se comunican a torre de control, ¿no? Si no me equivoco. Sí, efectivamente, bueno, este caso, brevemente y para recordarle a los radioescuchas, sobre todo a las generaciones jóvenes que no lo conocen, claro, fue el caso de un estudiante que salió del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Antes pues no estaba saturado como en estos días, y la aviación civil y comercial se concentraban ahí mismo en el aeropuerto. Y el estudiante pues salió esa mañana del 21 de junio del 1976 a hacer prácticas de despegue y aterrizaje, y bueno, a los 10-11 minutos de que este estudiante estaba realizando esas prácticas, pues de repente, y de acuerdo a lo que él contó posteriormente, que apareció en Acapulco, no se sabe cómo, porque él no lo recuerda, él simplemente recuerda que se metió a una nube y ya no recuerda más, y bueno, resulta que en el momento de aparecer en las proximidades a la bahía de Acapulco,
hay una voz diferente a la del estudiante que empieza a hablar por él y que pide a la torre de control del aeropuerto de Acapulco que por favor cambie de frecuencia porque quiere enviar un mensaje. El de la torre, los controladores le dicen que continúe que en esa frecuencia y insisten nuevamente en que no, en que le den otra frecuencia para hablar, porque va a dar un mensaje largo, ¿verdad? Y ahora, este mensaje, bueno, esto quedó en grabado, ¿no? Pues fue por eso que se supo de este caso. Es que alguien grabó esto. Sí, como cambiaron de frecuencia, por ahí hubo una persona que en una banda civil logró captar la conversación y lo grabó. Y en aquel entonces, en alguna ocasión, yo escuché parte de esa grabación. No se tiene completa, desde luego, se tiene un fragmento que precisamente se dio a conocer en este programa que menciono, y en donde habla este ser extraterrestre, o yo diría, por supuesto, ser extraterrestre, habla a través del piloto y dice que vienen en son de paz, que son de una civilización mucho más adelantada que la nuestra, y bueno, pues esto es evidente si está haciendo esta posibilidad de hablar esa voz a través de un ser humano, ¿no? Claro. Entonces empieza a dar una serie de ideas, ¿no? En donde pues que la humanidad de la Tierra es belicosa, Ajá. la cuestión de que la ecología, etcétera, ¿no? Aquí desafortunadamente pues la grabación total nunca la he tenido. Sí. Y deben de existir algunas otras cosas. En aquel entonces dijeron que eran descabelladas, ¿verdad? Pero Claro. pues actualmente ya al paso de 34 años yo creo que pues se sitúan los mensajes que desde la época de los 50 y los 60 Uh-huh. algunos personas contactadas los han recibido de esos contactos extraterrestres, y lo podemos clasificar, este tipo de contactos, como mesiánico, ¿no? Claro. ¿Por qué mesiánico? Porque es el aspecto de terrestres, no se peleen, le están haciendo daño a su mundo, pueden ocasionar una conflagración mundial y desaparecer gran parte de ustedes, Uh-huh. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos los mensajes con este tipo de enfoque se clasifican aquí en el estudio de la ufología como mesiánico. Uh-huh. ¿Tú has platicado con él ya después de tantos años? ¿Has logrado hablar con él? No, desafortunadamente, el caso de Pacheco Pérez, nosotros hacemos alusión al libro, en tanto el de español como el de inglés, Ajá. por una entrevista que llevó a cabo mi amigo Telles Pareja, que radica en Guadalajara y que en aquel Sí. entonces, bueno, nos unió una amistad desde la adolescencia, porque pues nos interesaba este tema Uh-huh. común, que es el fenómeno de los ovnis. Claro. Así es que prácticamente la transcripción completa la pueden encontrar en el libro de la versión en español, y es ahí en la que yo me basé para hacer los comentarios respectivos y la cita respectiva. No tuve la oportunidad yo de poder platicar con este joven, con este Pacheco Pérez, Sí. como lo he tenido en varias ocasiones de hacer con Carlos Antonio de los Santos, porque en aquel entonces, unos pocos años después de esa experiencia que tuvo en junio del 76, Uh-huh. hasta lo que se sabe es que Pacheco Pérez tomó una avioneta, digamos entre comillas que prestada, Sí. y pues el propósito que nosotros conocemos es que infiló hacia Cuba, y hasta lo que sabemos es que pues fue interceptado, obviamente porque estaba pues llegando a un espacio Aéreo donde restringido. no tenía programado ir, Claro. y pues lo bajaron los MiG cubanos,
y hasta ahí no sabemos qué pasó con él, si regresó a México, si está muerto, si está preso en Cuba. Es un misterio Rafael. Sas. Oye, qué interesante esto. Déjame rapidísimo hacer la pausa, Carlos, y ahorita regresamos para seguir platicando contigo esta situación interesante en el programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí, en Los Desvelados con Víctor Camacho. Así es, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados. Saludos especiales a todos ustedes ahí en casa. Gracias por dejarnos acompañarles. Les recordamos también que las líneas telefónicas siguen abiertas. Ahí está Gladys atendiéndoles. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Bueno, tenemos a Carlos Guzmán en esta noche comentándonos el caso muy interesante que va a estar presentando con más detalles este próximo domingo en la Feria de los Desvelados. Para nuestra gente aquí en el Distrito Federal estará hablando del caso de Pacheco Pérez, pero mi pregunta sería, Carlos, ¿tú has tenido conocimiento de otras personas que a través de ellos estos seres se comuniquen? En los Estados Unidos se conoce mucho el caso de los walkies. No precisamente desde el aspecto extraterrestre, Víctor. Ajá. Hay que recordar que el aspecto del contactismo, sí, bueno, ya de por sí es difícil hablar de objetos voladores desconocidos en el cielo, pues mucho más difícil es el que muchas personas acepten la situación de que los seres humanos han sido contactados por estos seres. Ahora, sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicosocial, el fenómeno, esto no es nuevo. ¿Por qué no es nuevo? Bueno, hay que recordar que en la historia de la humanidad siempre se ha pretendido entrar en contacto con los muertos. Y precisamente, bueno, pues muchas de las culturas de alrededor del mundo tienen ritos, tradiciones especiales en donde precisamente pues tratan de llevar a cabo una conexión, un contacto con los seres que se han ido, con los seres que no están aquí, con los seres que han muerto. Entonces, no es nuevo porque hay que recordar que pues durante épocas pasadas la forma común, digamos, de que se quiere entrar en contacto, en este caso no con una entidad extraterrestre, sino con alguien que ya no está aquí, pues son los famosos mediums. Claro. Entonces estos mediums, que como todos sabemos, bueno, pues algunos son auténticos, otros no lo son, es parte de esta fenomenología. Pero también ya en épocas del siglo pasado, que ya épocas modernas ya no puedo decir, sino en épocas en cierta forma contemporáneas, ¿verdad? Claro. Hay una serie de contactados que son pues precisamente no manipulados, sino son pues contactados a través de el pensamiento. Okay. Son contactados que refieren que han entrado en relación con entidades no terrestres, con entidades extraterrestres. Y bueno, aquí pues es un punto más difícil de tratar, ¿verdad? Porque ¿qué autenticidad le podemos decir, le podemos dar a una persona que dice tener en contacto con una entidad exclusivamente a través de un contacto telepático, exclusivamente a través de una forma no consciente de entrar en contacto con esa persona? Entonces se vuelve más difícil, se vuelve más delicada. Ahora, hay muchos ejemplos también en la historia de la humanidad de personas que dicen haber tenido una recepción de algún mensaje a través de una cuestión mental. Es que siento que mi cabeza me
mensajes de personas que quieren que yo haga determinada cosa. Ujú. Y el caso más clásico ahorita viene a mi mente, pues Sí. es el de Juana de Arco. Ok. Hay que recordar que Juana de Arco decía que recibía mensajes, desde luego aquí los mensajes que Juana de Arco recibe pues son desde el punto de vista del Divino, religioso, ¿no? desde el Ujú. punto de vista espiritual. Ujú. Hay que recordar que Juana de Arco desafortunadamente pues ahí ayudó a terminar la guerra contra los ingleses que querían invadir Francia en la Edad Media, Ujú. pero pues al último resulta que a Juana de Arco la llevan a la hoguera, ¿no? Ujú. Por clasificarla como hechicera. Hereje. Entonces, Ujú. pero sin embargo es un caso totalmente clásico de la manifestación de recepción de mensajes por parte de seres que, pues bueno, en este caso se puede decir que son, pertenecen al terreno de la religión, ¿no? Claro. En este caso, en el Ajá. caso de Pacheco Pérez, bueno, hasta lo que externó, pues definitivamente no tiene ningún enfoque religioso, pero sí mesiánico. Entonces, no es nuevo. El hecho de que se haya producido con un piloto aviador, bueno, sí es de impacto porque pues no es Ujú. cualquier persona tampoco, Claro. alguna persona de la vida normal que se dedica a ser, pues no sé, chofer, médico, etcétera, ¿no? Entonces, Fíjate. aquí lo que hay que Ajá. preguntarnos es, y bueno, y qué características y o por qué fue escogido, seleccionado Pacheco Pérez. Tal o cual persona, Eh, claro. y vamos, la interrogante sigue. Fíjate que hay un fenómeno que se conoce como los walk-ins allá en los Estados Unidos, precisamente donde una entidad espiritual extraterrestre entra en un cuerpo terrestre, por decirlo así, ¿no? En un cuerpo físico. Y hemos tenido Sí, varios casos, digo, en lo personal, yo recuerdo dos casos que hemos tenido, por ejemplo, un chico que mencionaba haber tenido una experiencia muy fuerte de contacto y lo pusimos en hipnosis, recuerdo que hicimos una hipnosis en el programa y bajo hipnosis de repente ya no era él, ¿no? Supuestamente lo que él nos estaba mencionando y mencionaba del comando Ashtar y todo ese rollo. Yo cuando le estaba preguntando me volteaba a ver, mantuvo los ojos cerrados todo el tiempo, ¿no? Pero cuando yo hablaba volteaba hacia mí, me veía como si me estuviera mirando con los ojos abiertos y me mencionaba que no podía hablar, dice, con personas no preparadas, me decía en ese entonces, ¿no? Pero te digo, eso fue hace como 15 años atrás. Otro caso que tuvimos muy interesante es de una mujer que nos llamó de Los Ángeles y nos comentaba de que su marido se había perdido por unos días, pero que su marido no era su marido, ¿no? Y dije, bueno, pues ¿cómo está el asunto? Y me comentó precisamente que ella fue a recogerlo en una parte ya en el centro de California. El señor no sabía ni cómo utilizar los tenedores ni las cucharas, no sabía utilizar el dinero. Haz de cuenta que llegas tú a otro planeta, ¿no? Y no sabes absolutamente nada de qué es lo que tienes que hacer. sí, No reconocía a sus hijos, se dedicaba al jardín solamente. Dice, pues nunca mi marido agarró plantas, dice, ahora está allá atrás en el jardín, llega del trabajo. Su trabajo sí recordaba cómo hacer su trabajo. Llegaba de su chamba y se ponía ahí en el jardín a hacer sus cosas, pero no convivía con la familia. Haz de cuenta que llegaba un extraño y pues nada más estaba ahí, ¿no? Hablando con él, me decía, es que yo no soy, no me acuerdo el nombre de la persona, del señor. Es que yo no soy fulano, sí. dice, yo vengo de otro lado. Dice, yo nada más vengo a vivir una experiencia en este lugar. Y haz de cuenta que estabas hablando con otra persona, ¿no? Entonces se me hizo muy interesante porque, no sé, o es un problema psicológico muy fuerte de alguna persona o realmente estas entidades extraterrestres toman un cuerpo físico. Sí, pues es ahí donde precisamente la ciencia no debería de continuar negándose a estudiar este fenómeno porque desde el punto de vista psicosocial tiene un amplísimo espectro que vamos, pues ahí las ciencias de la salud, la medicina, la psiquiatría, la psicología, tienen un campo pero vastísimo, vastísimo para que su enfoque no se reduzca a catalogar a la persona
fuera de sus facultades mentales, esquizofrénica o cualquier otra denominación de ese tipo de enfermedades mentales. Entonces, la situación es muy interesante, la situación no es para menos, y bueno, ya ha habido algunos psiquiatras estadounidenses que se han abocado precisamente al estudio sobre todo las abducciones, y de estudiar a las abducidos, porque realmente hay casos auténticos, ¿no? Déjame hacer la pausa, Carlos, un segundo. Déjame hacer el corte rapidísimo y ahorita nos sigues comentando estos casos interesantes en el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies, porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Perfecto, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados en esta noche. Agradecemos a todos ustedes por darnos la oportunidad de acompañarles. Las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Así es, a través de las redes sociales pueden localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados y en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho. Tenemos a Carlos Guzmán en esta noche, que estará participando en la Feria de los Velados el domingo. No se lo pierda, 3 de la tarde, esta charla que estará compartiendo precisamente del caso del piloto Pacheco Pérez y de esta pues tipo posesión, ¿no? En este caso, o a través de él dando un mensaje a un ser extraterrestre. Carlos, ¿estás ahí? Sí, desde luego, aquí continuamos, Víctor. Fíjate que ahorita que mencionabas de que si una persona muestra estas características de tener una entidad espiritual, pues inmediatamente lo mandan a un hospital psiquiátrico. Hay una película, no sé si ya la miraste, en inglés se llama K-Pax, K con K de kilo y P-A-Z, y está basada en un caso que sucedió en Argentina, que por cierto hay una película original argentina que habla de este caso y después se hizo la versión en Estados Unidos. Y habla de un chico, de una persona que menciona pues ser extraterrestre. Lo meten a un hospital psiquiátrico y pues esta persona sigue mencionando de que el ex es extraterrestre, que simplemente está ahí por ayudar al cuerpo de esta persona que pues ahorita no está ahí en su cuerpo, y es una historia muy interesante porque está basada en un caso real. Y por último, este ser se va, ¿no? Pero antes les dice a sus compañeros del psiquiátrico de que pues él se tiene que ir, todo el mundo se quiere ir con él, y bueno, pues es una historia muy interesante de este personaje, el cual decía ser extraterrestre, y al último, pues deja el cuerpo, y el cuerpo inmediatamente cae enfermo, ¿no? Porque este chico originalmente estaba mal físicamente, y ya cuando el ser se va, el cuerpo nuevamente recae en su estado original. Entonces, te digo, es una película muy interesante que habla precisamente de este fenómeno de los walk-ins. Sí, pues efectivamente, Víctor, que la denominación que tú haces, pues es una denominación moderna y pues adecuada a este tipo de fenómenos, ¿no? Y me quedé yo comentando que no es nuevo esta situación, y ya ha habido algunos especialistas en el área que se han abocado y que han aceptado esta existencia de contacto y abducidos. Hay que recordar que pues ya hay afortunadamente a estudios clásicos, libros clásicos escritos por especialistas que pues no nos queda ninguna duda de que ese especialista tuvo tal interés porque ha encontrado que el fenómeno es auténtico. Y mencionaba yo antes del corte que para los interesados en ahondar más en este tipo de situaciones está pues los libros que escribió John Mack, que bueno, desafortunadamente murió en un accidente de tránsito en Londres hace pocos años, pero que sus libros ahí han quedado como clásicos y para la posteridad, y realmente John Mack pues abrió una apertura desde el punto de vista que era un doctor que no se amedrentó ante las críticas que pudiera tener de sus colegas, porque pues él llevó a cabo
la publicación de sus estudios sobre esos fenómenos. Y antes de él, bueno, pues un precursor muy conocido, que aunque no era especialista del área de la salud, pero que se volvió especialista en cuestiones de sesiones hipnóticas para ayudar a estos tipos de personas que tenían un contacto o que fueron abducidos, pues hay que recordar a Bruce Hopkins, dentro de los estudiosos que se han enfocado a este tema, y por ahí ya hay más especialistas en Estados Unidos que han surgido, que han escrito libros. Una de ellas, por ahí debo de tener el libro de Ruth Montgomery, muy interesante, sí, porque ella da una serie de datos en donde dice, bueno, cuando a una persona le pasa que empieza a tener sueños extraños, le pasa que empieza a recordar situaciones que cree que había vivido, pero que siente que son sueños, cuando a una persona ya se despierta y se siente cansada, pero más aún encuentra ciertos moretones en algunas partes de su cuerpo. Entonces menciona varios hechos que determinan que hay que estar alertos, porque precisamente puede ser un caso auténtico de abducción. Ajá. Entonces, bueno, desafortunadamente, pues esos libros no están traducidos al español, no seguramente que los editores americanos, norteamericanos, pues no ven que el traducir un libro tenga un potencial económico importante para que sea traducido al español, ¿verdad? Y se han quedado ahí en el inglés. Pero bueno, pues yo invito a todos los interesados a que busquen estos nombres en internet. Sí, hay muchos artículos de ellos, de John Mark, de Bruce Hopkins, de Ruth Montgomery, sobre todo también, una recomendación especial, y que vean que ahora, tal tú como lo comentas, este fenómeno de los walkings, pues bueno, continúa, ¿no? En nuestra época. Carlos, ¿te encuentras ahí? Bueno, parece ser que se cortó la llamada con Carlos Guzmán. Vamos a intentar conectarnos nuevamente con él. Mientras tanto, déjenme comentarles así rápido una nota mientras hacemos el enlace con Carlos Guzmán, de un camionero que dice que fotografió pues supuestos ovnis en Argentina, en este caso. Este camionero en el área de Córdoba se llevó la sorpresa de su vida esta semana cuando logró retratar el paso de una serie de objetos voladores no identificados en el horizonte, dicen aquí la carretera 158, la altura de General Dehesa. Las imágenes se han vuelto se han vuelto virales, ¿no?, en las redes sociales. Mario Peruccini manejaba su camión por esta carretera 158 el miércoles de esta semana y se encontró con este espectáculo justo enfrente de él. Eran alrededor de las 15, me imagino que las 3 de la tarde del miércoles, cuando Peruccini logró tomar las fotos en las que se puede ver pues unas manchas marrones en el horizonte que tienen poca apariencia de ser pájaros o globos meteorológicos y bastante pinta de ovni, según lo que dice la nota, ¿no? Dice, todavía no está claro qué vio Peruccini, pero los personas que han estado estudiando las fotografías sugieren desde un reemplazo del vidrio, porque se ve que el vidrio está roto detrás de la foto que él tomó, hasta la posibilidad de que pues se haya tratado de un fenómeno parecido a otros vistos en otras localidades de esa área de Córdoba, allá en Argentina. Sí, pues el vidrio está roto y está sucio de este camionero, pero se logra ver perfectamente bien pues unos puntos oscuros al fondo de la carretera que no son manchas ni tampoco pájaros. De repente por ahí subimos las imágenes pues para que le echen un vistazo a esta situación, pero sí, lo que les hemos dicho desvelados es importante. Si ustedes son traileros o manejan regularmente en las carreteras, pues traer ya su cámara en su espejo de enfrente, ¿no? Básicamente, dashcam se llaman, para que usted pueda grabar y ya sin necesidad de tener que estar sacando el teléfono y ver si se fotografió o no se fotografió, pues así ya está grabando constantemente lo que está sucediendo
y esa sería una muy buena forma también pues de tener a veces algún tipo de evidencia cuando algo llega a suceder y no hay manera de grabarlo o no traemos nuestro celular a la mano. Así que interesante esto y saludos a todos los traileros que por ahí nos estén escuchando en este momento. Y ya tenemos a Carlos Guzmán en la línea telefónica. Ah, qué bueno. Bueno, lo malo que el tiempo se nos ha terminado, Carlos, pero pues te agradecemos muchísimo por estar con nosotros en esta noche y compartir esta información muy interesante, muy importante para toda nuestra comunidad aquí en la Unión Americana y bueno, otros países donde nos escuchan. Desde luego, con mucho gusto y nuevamente ha sido un honor estar en tu programa. No, al contrario, te agradecemos muchísimo por estar con nosotros en esta noche. Gracias, hay disculpa que se cayó la llamada, pero te agradecemos mucho por acompañarnos y compartir esta información. Carlos Guzmán, estudioso del tema del fenómeno OVNI, también escritor de muchos libros muy importantes, entre ellos OVNIs y la aviación mexicana. Nosotros vamos a tener que hacer nuestra pausa, pero regresamos para seguir platicando con todos ustedes en esta noche en el único y original programa de Los Desvelados. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas.